Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá arrancando esta semana 104 consecutiva, realizando los sábados esta transmisión en la cual nos dedicamos a estar respondiendo preguntas, ciertas respuestas ahí entre todos. Mucha gente también ayudando allí en el chat. Muchas gracias por los que allí se dedican a ver una respuesta, escriben perdón, se dedican a ver una pregunta y se dedican a enviar la respuesta también. Así que gracias por ese apoyo que se da ahí en el chat. Es increíble poder ingresar y ya en este primer minuto poder encontrar a 40 y a 50 personas conectadas. Así que qué bueno que puedan estar esperando este momento. Para mí significa mucho poder ingresar y que ustedes estén acá conectados. Sé que estos días se ha realizado esta transmisión en un horario fuera de lo común, pero les he contado que estoy haciendo unos arreglos, reparaciones en el frontis de mi casa y bueno, me quita tiempo durante el día. Si bien hoy día fue como un día un día de pausa para las reparaciones y sí, bueno, igual vi todo el tema de la pintura, poner otra mano más de pintura, estar cotizando, saliendo de casa. Estuve gran parte del día afuera, pero ya al fin acá, contento de verles, ya son 70 conectados. Gracias, en verdad. Pueden enviar este enlace a otra persona, ¿cierto? Compartirlo, decir, hey, vamos el momento de las preguntas, vamos allá, vamos al chat. Así que sí, ya son 101.000 suscriptores. Acaba de subir Juana Groel. Gracias por mencionarlo. Hola, profe. Esta es mi primera vez en vivo. Dale, Gerardo Alarico Ballester. Ahí sí. Dale, Gerardo. Qué bueno que puedas estar acá. Yo agradezco en verdad que hay mucha gente que, bueno, hace lo posible por estar en vivo. Si no, luego ver la repetición para mí significa mucho que vean la repetición. Es un rato de conversar, de estar viendo preguntas, así que saludos también para Víctor Martínez, que lo veo ahí en el chat. Me dice Fernando Rico, ¿habrá jailbreak para los iPhone 12 en 14.7? Bueno, el tema de 14, de iOS 14, el consejo que yo estoy entregando, bueno, viene ya desde la semana pasada y es una recomendación, es una observación. Me preguntaron, profe, ¿y qué harías tú en nuestro lugar? Bueno, yo dejaría iOS 14 y ya me iría a iOS 15 a esperar allá. Hay un jailbreak que se anunció para todos los dispositivos que es compatible el exploit, así que iOS 14, bueno, mi teléfono en el que estoy transmitiendo ahora, este ya venía con iOS 15.2, alcancé a bajarlo a 15.2 beta 1, así que se vienen consejos, en el minuto 30 vamos a estar hablando aquello, ya son 100 personas, gracias muchachos. Impresionante, impresionante. Recuerden que yo tengo una meta, un hashtag si te leo like, así que a medida que voy respondiendo preguntas voy dándole ahí al like. Así que eh, actualizo la última versión para nada, Fernando Rico. O sea, nos estamos yendo a iOS 15.1. Hay métodos con Future Restore, con perfil con jailbreak y perfil sin jailbreak. Los tres tutoriales están en la descripción ahora mismo, en la descripción de este video. Me dice Lex, los A14, los iPhones, se puede subir a 15.1 solamente con los SHSH. Profe, el jailbreak será compatible con los últimos procesadores, al menos Javier Ortiz, lo que se dijo es que sí son vulnerables todos los dispositivos. Entonces, en esta primera etapa, según lo que compartió Jake James, que es integrante del equipo de Uncover, es que ahora él le ha dado un soporte hasta los dispositivos A9. De acuerdo, dice, pero los A9 estamos hablando de un iPhone 6S, un SE primera generación, algo es algo, peor sería nada, pero el exploit, el mismo sirve para todos los equipos, simplemente para todos los dispositivos, simplemente hay que estarlo puliendo, no se necesita de otro exploit. ¿De acuerdo? Eso mismo lo dijo Jay James en su cuenta. Está Oscar Lainez también desde Honduras mandando saludos digo. Me dice Christopher Navarro, profe, tengo un iPhone X en 15.2.1. ¿Qué hago, profe? Ay, en tu caso, Christopher, bueno, el jailbreak se espera hasta 15.1.1 o hasta 15.2 beta 1. Tú estás más arriba de aquello. Quédate ahí nada más y sé paciente y aguarda, porque en tu caso puede salir el jailbreak de CheckRain y tu dispositivo sí es compatible, así que, pero ya no actualices más, ¿de acuerdo? No te muevas de ahí, por favor. David Gaete, también te vi, gusto verte por acá. Diego Riveso me dice, profe, y los A14, bueno, también, sí que pueden subir a iOS 15. El tema que para subir los A14
no sirven los métodos con perfil, solamente con Future Restore. Entonces ahí volvemos al viejo consejo de que guarden sus SHSH. Estas son las instancias en las cuales se ocupan estos archivos. Entonces, de ahí la importancia y la urgencia de que cada vez que no hay que guardarlo todos los días, no se preocupen. Es solamente cuando aparece una nueva versión de iOS, pum, ocupo cualquiera de los tutoriales que ahora están en la descripción y se guardan. Entonces, es lo que hay que hacer. Me dice Edgar Omar Hernández, estoy en 15.2 final. No te sientas tampoco mal, Edgar, porque en tu caso, si sale Jailbreak hasta 15.1.1, bueno, tú vienes en la siguiente versión, ¿cierto? 15.2 está en el siguiente peldaño. Entonces, si llega a salir un segundo Jailbreak, estarías tú siendo beneficiado. Así que no te desanimes y ni loco vayas a actualizar porque va a ser peor la espera. ¿Cuál será el primer tweet con su Jailbreak en iOS 15? Shortmoji. Hay un revisado acá en el canal, en mi teclado, añadirle atajos, emojis, uf, funciones rápidas. Shortmoji, no lo dudo. Saludos desde Valparaíso también para ti, Cristóbal Troncoso. Vaya, por allá viven mis papás. Está Luis Miguel Lozano también, trasnochando desde España con el profe del Jailbreak. Mira, Luis, yo sé que lo lamento mucho. Tú sabes, Luis, que no suele ser este horario las transmisiones, pero estos días me ha tomado así. Lo más probable es que la próxima semana y la siguiente también sea así. No sé si 2 o 3 semanas más vamos a seguir con este horario. Y ay, también estoy cansado hasta ahora. Ahora mismo se está subiendo el podcast que se grabó ayer en la noche. Así que se grabó con alguien que anda por acá en el chat. Anduvo saludando ahí al inicio, así que no se lo vayan a perder. Saludos, profe, desde Chubut, Argentina. También Leonardo Gianbeluca, también saludos para ti. Está Carlos Sánchez diciendo un saludo, profe, desde España. Si me duermo más tarde, veré la repetición. De nada, Carlos, no es necesario que estés a lo mejor tan tarde despierto, pero ya que estés acá significa mucho para mí. Espero que no tengas grandes compromisos mañana y que puedas descansar bien. Saludos desde Los Cabos, México, también para ti, Alejandro Zambrano. Dice Alex Platero, hola profe, saludos desde Maryland, USA. Saludos desde España. Mira, harta gente desde España. ¿Cómo está Iquique? ¿Para cuándo el jailbreak? Seguí tu consejo para subir a 15.1. Mira, las cosas como van avanzando, yo espero, no te puedo decir yo sé, yo espero que sea marzo, que sean estas 2 semanas que nos están quedando, poder tener una novedad ya fuerte. Ya le di mi like, profe, gracias por aquello, ya son más de 100 personas, tenemos casi 50 likes, gracias, en verdad. El like me muestra a mí que le está gustando este contenido, así que estamos recién partiendo, van casi los 8 minutos de la llamada, entonces, del directo, todavía nos queda mucho más tiempo. Ahí Alfredo está diciendo en el chat, recuerden que la decisión de subir a iOS 15 es de cada quien, es personal. Nosotros solamente decimos lo que creemos que será lo más recomendable, pero cada quien debe analizar si lo hace o no correcto. Hay personas, Alfredo, que yo he visto en los comentarios que dicen, yo me voy a seguir quedando con mi jailbreak y dale, y disfrútalo, está bien. Pero la pregunta es, ¿habrá sido una mala decisión entonces subir a 15.1 de manera tan apresurada? Bueno, vean el podcast de mañana, que fue una de las preguntas que se estuvo debatiendo en esa llamada, así que estuvo muy bueno. Profe, le cambia el semblante el jailbreak, le cambia el semblante cuando el jailbreak está cerca. Pero por supuesto, si se están acercando las buenas noticias, imagínate semana a semana ahí dando las últimas novedades, las últimas noticias que van apareciendo y uno ahí, cuando ya se acerca, es como que yo lo único que quiero es que ustedes tengan jailbreak. Nada más. Me encantaría que lo tuviesen. Profe, Ancover funcionará en mi iPhone 8 en 15.1. Bueno, de acuerdo, RD Saddam, lo que dijo Jake James es que esta vulnerabilidad es compatible con, bueno, ya se ha pulido y ya tenemos el exploit propiamente tal y funciona en todos los dispositivos. Es lo que tenemos. Profe, ya se le ve cansado. Sí, Edgar Omar, ha sido un largo día. Bueno, mis hijos ahora están durmiendo. El mayor no se ha sentido muy bien, ha estado un poco decaído en su salud. Ayer estuvo bien enfermo con un cuadro digestivo, entonces estamos orando nada más, Señor, que pueda pasar. Hoy día ya estuvo con un mejor ánimo, ya todos sus malestares estomacales terminaron, pero anda todavía como débil y una de las cosas cuando uno es papá, ver a tus hijos enfermos te sacude, es como que, pero gracias a Dios va avanzando todo bien, ¿de acuerdo? Entonces creo que una de las cosas que me tiene así, se las cuento a ustedes que están acá
para que me conozcan un poco más. Yo siempre le he dicho que en los videos de la semana uno siempre es como medio robótico en estar haciendo el saludo, la estructura de los videos, pero ya acá me suelto y un poco más me ven, así que ahí estamos. Gracias por sus buenos deseos, Christopher Navarro. También es mi anhelo de que él se pueda mejorar. Me dice Lil Fitness, ¿cuándo saldrá el jailbreak? En su opinión, yo espero que sea en marzo. ¿Ya? ¿Qué me recomiendas si tengo un iPad A14 en 1471? Bueno, Lex 12, no tienes jailbreak ahora mismo en tu dispositivo. Rayos. Si guardaste los SH subir a 15.1. Por lo menos ahí hay una vulnerabilidad que se dijo que es compatible con todos los equipos. Eh, pero ¿cómo va a subir pues si no tienes jailbreak? Rayos. No, no, pues no te sirven los SH si no hay jailbreak para fijar el NOS. Mm, ¿Te quedaste ahí? Lástima, porque este tema, esas son las cosas que no, los A14, porque le han pasado mal los A14 últimamente, ¿eh? Los A14 sin jailbreak, porque los A14 con jailbreak pueden subir con los SH. Sigue ahí en 14.7.1 nada más, por lo menos una versión baja. El tema es que hay algunas personas que le siguen preguntando a Jake James si es que esta vulnerabilidad, este exploit que ya está disponible para iOS 15, si va a funcionar en iOS 14, y ya se confirmó que no. Entonces, Ezequiel de León dice que está en 15.0. ¿Me muevo? Sí. Tienes que irte a 15.1. Ándate con el tutorial del perfil sin jailbreak. Te queda menos de un día para hacerlo. De ahí viene el título del video y la miniatura de que 24 horas. Entonces, después de esto es sin Yori. Eh, Me dice comunidad del jailbreak también saludos para ti. Ronaldo Salguero me dice el mensaje que aparece después de bajar 15.2 beta 1 está frustrando. Sí, yo también lo tengo, Ronaldo, todos los días, tú sabes. Y no se viene será castroso. No, si al menos ya se confirmó Jay James esta semana. Vean el video de noticias que subí ayer, donde están como los últimos logros que se ha conseguido que ha conseguido Jay James y Sigusa, cada uno en sus equipos de jailbreak. Y ahí van a ver ustedes que se confirma que 15.2 beta 1 va a ser compatible. Diego me dice, profe, ¿cuánto tiempo cree usted que falta para que liberen el jailbreak de CheckRain? Con CheckRain propiamente tal, vamos a ver qué pasa. Espero que marzo sea un mes de buenas noticias para estos dos jailbreak. ¿Ya? Me dice Lil Fitness, ¿cuál jailbreak será mejor? ¿CheckRain o Uncover en iOS 15? Uf, los dos son bien buenos en realidad. Pero mi favorito entre los dos, por ejemplo, en iOS 14, acá está. Este es el que más me gusta en iOS 14. O sea, ¿cómo será que encargué esta impresión en 3D? Porque me encanta. Uno de mis jailbreak favoritos. Claro, llega hasta los A11, lo sé, pero si tiene una 11 o inferior, ese jailbreak es pero mágico. ¿Ya? Me dice Daniel Solano, ¿por qué se sabe del jailbreak para el iPhone 13 Pro en 15.2.1? iOS 15.2.1, bueno, sin duda es vulnerable esa versión, pero el tema es que las vulnerabilidades todavía no están disponibles, entonces hay que seguir aguardando allí nada más. Me dice un usuario que se llama Bye, así como adiós. Fuerza, profe, Dios tiene el control. Así es, Dios ya sabe cuándo esto va a terminar. Sin duda es algo viral. Mi hijo tiene un muy buen amigo que también tiene su misma edad, 5 años, y él también está enfermo, entonces los dos se contagiaron, algo viral están teniendo, y nuestro anhelo es que ellos mejoren pronto y que no se tengan que contagiar los otros integrantes de la familia del amigo de mi hijo y los demás integrantes de mi familia, pero Dios sabe y nada más. Profe, si tengo 15.2 normal, puedo, Axel, lo siento, es 15.2 beta 1. Si estás en 15.2, quédate allí nada más, bloquee las actualizaciones con el perfil y aguarden ahí nada más. Manda a hacer el de Ancover y todo. No entendí, Alfredo, lo siento. Sigamos viendo acá. Profe, ¿qué me aconseja cambiar? A ver, Robin QQ. ¿Me aconsejarías cambiar un iPhone 8 Plus con jailbreak por un iPhone XS sin jailbreak? ¿El cambio es bueno? ¿Vale la pena? Bueno, vas a estar saltando ¿cuánto? Un año. De una 11 te vas a ir a una 12. De un Touch ID te vas a un Face ID. De un teléfono con marcos te vas a un pantalla completa.
El salto en cuanto a procesador no es tan significativo, la cámara sí. Entonces, porque pasas de un lente trasero a dos. Entonces, yo creo que por tema de hardware te iría mejor. No, no está mal. ¿De acuerdo? Entonces, si está sin jailbreak, bueno, va a tener jailbreak. Bueno, dependiendo de la versión de iOS en la que esté. Ay, lo siento. Mil disculpas. Me dice Javos Mar 74. Me acabo de comprar un iPhone y tiene 14.4.2. ¿Qué hago? Jailbreak. Tienes jailbreak. Tienes el jailbreak Uncover para hacerlo en esa versión de iOS junto con la herramienta esta de Alstor. Profe, CheckRain va a sacar soporte para 12. No, no, no. CheckRain es solamente a 11 o inferiores. Y no es que no quiera sacar soporte, sino que Apple cambió algunas cosas en el procesador del dispositivo y no es compatible los A12. Me dice Alejandro Zambrano, ¿qué opina del nuevo iPhone? Creo que no tengo una opinión muy distinta a la de que otras personas en Twitter o en YouTube creo que a nadie le gustó. ¿Para qué? Hey Lucas, ¿cómo estás? Y el moderador de Argentina, ¿cómo estás, Lucas Boyero? Gusto verte por acá. Eh, claro, ¿hasta cuándo vamos a seguir ocupando el cuerpo de un iPhone 6? No, no. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No es un iPhone que está dirigido a todo el mundo. Probablemente está hecho para que las personas que no tienen nunca un iPhone sea como su primer acercamiento. Puede ser aquello, pero no es para todo el público. Para los que están a lo mejor recién empezando, mish, le va a ir bien. Lo van a disfrutar. Está también Marco Servina ahí en el chat. Me pregunta acá, Dantecito A. ¿Tardará demasiado el jailbreak en 15.3, cierto? Es que lo que pasa es que siempre se ha dicho que mientras más bajo estés en una versión de iOS, es mejor para estar esperando el jailbreak. Entonces, si estás en 15.3 y estás más arriba de 15.2, 15.2.1, 15.3, muy arriba. Entonces hay que seguir aguardando ahí nada más, ser paciente y bueno, esperar de que si sale el jailbreak para 15.1.1, bacán, lo va a tener también cuando estemos ahí en 15.3, probablemente va a ser más temprano. Me dice José HG, también saludos para ti. Entonces, ¿no va a salir checkpoint para los A12 solamente Uncover? Sí, solamente Uncover Stuart Salazar Rodríguez. Eh, Me dice, bye, si mi novia me da vuelta, ¿cómo eso? Le puedo, no entendí la pregunta. Gabriel Pacheco, profe, tengo un iPhone SE en 14.8 con jailbreak. ¿Me recomienda subirlo a 15.1? Eh, sí, pero siempre hemos dicho que es una decisión personal. Yo digo el sí porque, como dije en el directo de la semana pasada, si yo tuviese solamente un teléfono y no tuviese el canal de YouTube, subiría a esperar. Es lo que yo hacía antes también. Entonces, cuando todo olía como a jailbreak, me iba arriba sin miedo al éxito. ¿Sacarán jailbreak? Me dice Nubi Night a 15.3.1. Sí, pues ciertamente todo iOS 15 va a tener jailbreak hasta 15.4, 15.5, pero la gran pregunta es ¿cuándo? Y mientras más arriba estés en una versión de iOS, más se va a demorar. Esta semana sale 15.4 y después van a estar preguntando cuándo hay jailbreak para 15.4. Y uno va a decir, pero chicos, si uno quiere jailbreak no tiene que actualizar. Es así. Entonces, no instalen 15.4, no suban a 15.3.1. Eh, por favor, se los ruego con las dos manos en el corazón. No lo hagan. ¿Recuerdan en mi saludo de Año Nuevo? Cuando estaba de vacaciones y estaba flotando bien en el agua en una piscina, una pileta acá en Chile. Y les decía, les deseo para este año la mayor de las paciencias, esperando la versión más baja de iOS para que puedan disfrutar el jailbreak en el corto plazo. Entonces, siempre me voy a acordar de esa publicación y a lo mejor todos los años nuevos voy a desear lo mismo, ya que tenemos tan buenos deseos, ¿cierto? Cuando nos abrazamos, feliz año nuevo! Y te deseo que bla, 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 bla. Mi deseo es sea la mayor de las paciencias para esperar en la versión más baja de iOS y que quede que quede grabado, ¿cierto? En nuestra mente, de que si sale este jailbreak hasta 15.1.1, wow, o sea, sirvió esperar en una versión baja de iOS. Entonces, como hay beneficios de esperar en una versión baja de iOS, ahí está, pues. ¿Ya?
Saludos hasta Canadá también para Antonio Rivas. Hola, profe, esperando el jailbreak en 14.6, un iPhone 12. Saludos, espero que ustedes y su familia estén bien. Hey, Ceci. Cecilia, recién estábamos hablando de esto de los A14, de lo complicado que se ha visto para estos dispositivos y, uf, bueno, te quedaste en 14.6. Pero dale, aguarda y nada más. Ya, paciencia, Ceci, vamos que se puede. Saludos, profe. ¿Cuándo me dice acá? ¿Cuándo sale el jailbreak en 15.1? Utilizo un iPhone 8 Plus. Yo creo que Starling, es bueno el nombre de usuario, Starling, yo creo que debiésemos estarlo teniendo este mes. Espero, las cosas van avanzando de manera favorable. Tuvimos también una semana activa con, al menos con lo que publicó Jay James, que nos dio unas buenas luces de lo que podría ocurrir en esta semana, así que esperemos tenerlo pronto. Francisco Aguilar también dice, profe, ¿qué tienda online recomienda para que los que estamos en iOS 15 sin jailbreak? Recomiendo tiendas que sean de pago. Lamentablemente las que son gratuitas eh, dejan de funcionar un día, 2 días y después la aplicación no te abre más y tengo que estar buscando o tenés que estar recurriendo a Alstore. Último Alstore te dura una semana y antes de que termine la semana, bueno, conectas el dispositivo al computador y le das a actualizar todas y listo. O sea, tampoco es tan terrible ocupar Alstore. ¿Ya? ¿Se podrá bajar de 15.3 a 15.1 con IPSW? Hoy, Dantecito, ojalá fuese así de sencillo, ojalá fuese así de fácil, como cuando uno quiere bajar de versión un programa, un software en el computador, pero con iOS no se puede. Uno puede tener el IPSW, pero cuando está haciendo el formateo, llega un momento en el que se comunica con los servidores de Apple para que le entregue la autorización. Y como Apple ya no autoriza a 15.1, no te sirve de nada el IPSW. Flexstore, así es, está Flexstore, es una de las tantas tiendas. AppDB también es muy buena, tiene muchísimas más aplicaciones, pero si yo quiero a lo mejor algunas que sean allí puntuales, no hay problema. Está Edward64, hola profe, me quedaré en 14.6 en mi iPad Air 4 que tiene una 14. No tengo puerto USB tipo C como para conectarlo a rayos. El XS lo subí a 15.1 gracias a su tutorial con Dallas, con el jailbreak. Qué bueno, Edward. Así que, seguir ahí nada más, pues, aguardando. Saludos desde el otro lado de la ladera. Voy a quedarme en 14.3. Ájale, Omar alias, hay uno de los sobrevivientes. Ojalá les llegue rápido. Eso me gusta. Mira, Omar alias, que pongan atención a ese comentario. Me gusta. Se puede notar tu buena onda, Omar, detrás de las palabras, el buen deseo. Yo me quedo, ustedes que están allá, espero les llegue pronto. Y qué bacán que se puedan dar eh, esas palabras. Like Omar, me gustó lo que dijiste. iPhone 8 Plus en 15.01, subo a 15.11, sube, pero no vas a poder a 15.11 porque 15.11 es solamente para el iPhone 12 y 13. Así que tu equipo se va a ir a 15.1 y sí, sube a 15.1 con el tutorial de perfil sin jailbreak. Está en la descripción. Saludos, profe, desde El Salvador, aquí viéndolo y lavando los platos. Buena, Juan Nolasco. Que quede todo muy bien lavado. Así que ahí, vamos que se puede. Me dice Ronaldo Salguero, profe, ¿hay alguna posibilidad de tener jailbreak en 15.2 beta 1? Pero por supuesto, esa versión sí es vulnerable con el exploit del kernel que ya fue liberado, así que estamos súper bien. Profe, 130 personas, así es, pero muchísima gente ahí conectada. Está el niño acá, el que juega Fortnite. Hola, profe, ¿cuál cree que salga primero, Ancover o Taurín? Ancover. Nubi Knight me dice, antes estaba la versión de 14.4.2 y me pasé a la versión de 15.3.1. Guay, ¿por qué 15.3.1? Era 15.1, ¿qué pasó ahí? Chao, profe mío, iPhone 8 Plus 15.1, viene permitido versiones ya el preco, ¿no? Sí, sí, Amir Abbas, sí. Si se viene el jailbreak para tu dispositivo, lo importante es que sigas estando en iOS 15.1. ¿De acuerdo? Hey, Carlos Moya envió un super chat. Gracias, Carlos, en verdad. Era innecesario, te pasaste. A ver qué. Gracias, profe, por su trabajo. De nada, gracias a ti, Carlos, por valorarlo y dedicar estas palabras. Me dice, pregunta, 15.1.1 Jailbreak, ¿va a ser rootless? ¿Irá a haber alguna actualización que deje de ser rootless? Todo apunta, Carlos, a que sí va a ser rootless. Y la pregunta que yo me hago, que fue parte del podcast, que es, ¿será
que a lo mejor no vamos a ver Uncover, Carlos. Parece que vamos a ver a Ruthless JB, Ruthless Jailbreak, ya que Jake James está hablando y él es el creador de Ruthless Jailbreak. Vamos a ver qué ocurre. Y luego, si dejará de ser Ruthless, si es que encuentran la forma de estarlo haciendo, yo creo que sí. Pero está muy buena la carrera para el Jailbreak. Vi que incluso en Reddit estaban ofreciendo una recompensa. Casi $3.000 ya llevan reunidos para la primera persona que lleve el Jailbreak. Y esos $3.000 son, eso es como un crowdfunding, que mucha gente junta dinero y lo envía y ahí está guardado el pozo, el que lo libera, toma para ti. Así que no es una mala idea incentivar también a alguien para que se pueda ganar ese dinero. A lo mejor, claro, no lo hacen pensando en el dinero, pero una recompensa por el esfuerzo, el tiempo invertido, el conocimiento, sin duda creo que sería ahí un buen aliento. Me dice Gabriel Pacheco. Gabriel, esa pregunta va a ser respondida, no te preocupes, pero no en este directo. Ajá. Me dice Alejandro Zambrano, profe, se viene Electra 5.0, se viene un jailbreak, sin duda, de parte del equipo de Coolstar. Ellos ya lo anunciaron, dijeron que iba a ser que ya no estaban poniendo sus ojos en iOS 14, que estaban viendo toda esta vulnerabilidad, este exploit que hay en iOS 15 y que están trabajando en ello. Y claro, el nombre de Electra fue la broma que ellos entregaron y ya ustedes saben la historia que ocurrió durante esta semana, ¿de acuerdo? Así que Jeffrey Morán me dice, hola profe, traté de subir a 15.1 sin jailbreak y cuando busqué la actualización me aparecía 15.2. ¿Qué puedo hacer con eso? Uf, no sé, pero sin jailbreak me estás diciendo, sigue el tutorial paso a paso. No, no sé por qué. Uno va a ver los comentarios del tutorial y mucha gente me funcionó, gracias, ya estoy en 15.1 y hay otros que no. No se salten los pasos, por favor, ningún segundo. Vean bien los enlaces que están en la descripción ahí para que le salga bien ya la primera. Me dice Diego Castellanos, profe, ¿vendiste tu iPhone? ¿No? Ah, ya, compré un 13 Pro. Oh, wow, buena máquina, un 13 Pro Max. Y me salió en 15.1. Bacano, y tuviste una suerte, hombre. ¿Y cómo se instalarán los tweaks? Bueno, chiquito Melilla, hay dos opciones. Hay una forma de instalar tweaks que es la tradicional, un gestor de paquetes, una aplicación que instale tweaks como Cydia o Cilio. Parece que Cilio va a ser el que va a sacar la cara ahí para instalar tweaks con un jailbreak del tipo rootless. Pero si no, se hace manualmente, ¿de acuerdo? Manualmente. Y manualmente es tomar el tweak y ver las carpetas que tiene en su interior y moverlas en otro lugar, haciéndolo uno todo. Lucas Boyero me actualiza y dice que el pozo del jailbreak va en $5.000. ¡Wow! ¡Wow! Me gustaría que se duplicara. Imagínate recibir $10.000. ¡Oh! Sería espectacular. Entonces nos vamos a unir a ese crowdfunding para motivarlo. Motivar de verdad a las personas. Y repito, no lo hacen por dinero, nunca han cobrado por un jailbreak, pero creo que personas que dedican de su tiempo de esa manera, eh, bueno, se lo tienen merecido. Dios dice en la Biblia que el obrero es digno de su salario. El trabajo que uno hace, uno necesita el salario, la recompensa. También Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, si tengo un buey que me está ayudando a trillar, a arar la tierra, a sacar lo que es el trigo de la paja, separarlo, si tengo un buey trabajando delante mío, no le voy a poner un bozal, algo para cubrirle su boca, algo con lo cual él no pueda comer. Pues si está haciendo una labor, necesita también ser allí recompensado. Entonces, espero que ese pozo aumente mucho más. Me dice Javier, PK 2100. Saludos, profe Juan Antonio. Me ha animado a entrarme a la comunidad del YELPEC. Saludos desde RD. Hey, Xavi, qué bueno que te hayas entusiasmado. Aquí estamos para brindarte toda la ayuda posible que necesites. Edgar Omar Hernández me dice, buenas noches, profe. Buenas palabras, bendiciones. También saludos para ti. Edgar, gracias por estar acá. Gabriel Pacheco, ¿cómo estáis, Gabriel? Me dice, profe, entonces no hay problema si actualizo. ¿Es seguro que habrá jailbreak para mi iPhone SE? Ya se dijo que va a ser compatible todos los dispositivos. Acá yo tengo mi iPhone SE. Ay, se le fue la batería. Tengo este SE primera generación y lo subí a 15.1. Acá está aguardando. ¿Ya? Buena, profe, saludos desde Nueva Zelanda. Dale, Jimmy, también saludos para ti. Gracias por estar acá. ¿Qué pasa, Pachuca? Me dice, buenas noches, profe, tengo un iPhone 6. ¿Ya? ¿Se puede actualizar sin PC a 12.55? ¿A iOS 14 o 15? No, 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 no.
No, pues si ya se quedó en iOS 12.5.5 y ya tienes Jailbreak en 12.5.5. Tienes Checkra1, tienes Chimera y tienes Uncover. Tres Jailbreak para ti. Entonces, si no quieres, bueno, todos son con computador, pero si lo haces con Alstor, tú después puedes instalar un tweak que se llama Alt Daemon, el cual te deja Alstor sin computador. Entonces, es el que yo te recomiendo, Uncover, y cuando lo hagas con Alstor, instala ese tweak Alt Daemon, que está en la repo de Charis. ¿Qué hay para los iPad A12? Bueno, si está en iOS 15, estamos igual que el resto de los dispositivos esperando en iOS 15, aguardando nada más. ¿Habrá Jailbreak para el iPhone X en 15.3.1? Pregunta Nicolás Ramiro. Nico, sí va a haber, pero como está en un iOS más alto, va a tomar más tiempo. El que se espera ahora es hasta 15.1.1 nada más. Saludos, profesor grande. Solo hay que esperar. Éjale, toda la razón. ¿Cómo te llamas? Peterson Núñez. Saludos hasta Ecuador para ti. Gracias por estar acá. Hey, ya llegamos al minuto 30. Voy a cortar ahí los comentarios. Los voy a desactivar. Voy a ocupar la pizarra. Vamos a venirnos entonces con la clase de hoy. Profe, ¿subirá un tutorial para quitar ese mensaje obvio, el de la beta? Es un tweak. Se llama No Beta Alert. Listo. Y se va y desaparece. ¿Ya? Así que dice, hola, me quedé en 14.3 con Jailbreak. Ojalá tengan Ancover en 15.1. Dale, Kensbatu, Kensbatu. Ya, voy a desactivar los comentarios. No, no envíen mensajes porque ahora no lo estoy viendo. Andan ahí los moderadores en el chat. Así que pórtense bien, si no, eh, ustedes saben lo que pasa con el spam, comentarios innecesarios. Se van. Les quiero dar las gracias. Ya son 100 likes. Hay más de 110 personas conectadas en este momento. Gracias, en verdad. Yo siempre soy un agradecido y un sorprendido de ver estos números. Está como oscuro, ¿cierto? Ahí está, ya es de noche ya en Chile. Son las 9:30. Nos queda media hora de directo, así que semana 104. Gracias por estar acá. Ok, estamos a menos de 24 horas entonces para estar yendo a instalar 15.1. La situación de 15.1, llegamos a un punto en el cual estamos literalmente entre la espada y la pared, porque hay plazos que se van cumpliendo, horas que van pasando y una decisión que uno tiene que tomar porque después de eso ya no hay vuelta atrás. O sea, Apple cierra una puerta en la cual no se puede abrir. Entonces tenemos tres puertas que se están cerrando: el perfil con jailbreak, el perfil sin jailbreak y los SHSH con Future Restore. Estas tres puertas se están por cerrar. La que tiene una mayor, de las tres, la que se ve un poco mejor el panorama es Future Restore con los SHSH. ¿Por qué? Porque, y ahí viene uno de los contras de este método del perfil. El método del perfil dura una cantidad de días y después de esos días ya no se puede hacer. Y se viene aconsejando durante tanto tiempo que lo estén utilizando. Y mi consejo, bueno, les invito a que vean el directo de la semana pasada. Estuvo muy activo ese directo. La clase de ese directo no empezó en el minuto 30 como ahora, sino que empezó en el minuto 45. Y ahí fuimos analizando uno a uno todos los dispositivos. Si es que estaban en iOS 14 con jailbreak, si estaban en iOS 14 sin jailbreak y si estaban en iOS 15. O sea, todo eso fue analizado en el video de la semana pasada y se entregó la recomendación. Repito, me decían, profe, ¿qué harías tú en nuestro lugar? Y yo dije, si yo tuviese un teléfono y yo no tuviese canal de YouTube, me iría para arriba, sin miedo al éxito. Se anunció una vulnerabilidad que más encima es compatible con todos los dispositivos. Hay algunos que no tienen jailbreak en iOS 14. Váyanse a 15.1. Si ya hay como mayor posibilidad de tener un jailbreak en el corto plazo antes en 15.1 que en iOS 14, según lo que tenemos al día de hoy en el cual estamos teniendo este directo. Así que ese es mi consejo. Lo primero, quiero dirigirme a aquellas personas que hoy día, escuchen bien, se encuentran, vamos a partir acá, un consejo. Consejo. Y este consejo va solamente para un grupo de personas que se encuentran en dos versiones de iOS altas.
¿Quiénes son? Mira bien, si se encuentran en iOS 15.4, sea beta o la versión final de la próxima semana, da lo mismo, 15.4 y si es que están en iOS 15.3.1, solamente esas dos versiones de iOS, si es que se encuentran ahí, se está firmando, escuchen por favor, se está firmando iOS 15.3, la versión RC. La versión RC es el Release Candidate, ¿de acuerdo? Que podría considerarse como la última de las betas. Algunos piensan que las versiones RC son idénticas a la versión final, a veces que no varían en nada o varían en muy pocos aspectos, pero está la RC. Entonces, si están en 15.4 y si están en 15.3.1, mi consejo es ese. Oye, este plumón tiene la punta demasiado fina. Ahí está, no sé si alcanzan ustedes a ver esta flecha que estoy pintando. Ahí está. Entonces, bajar por favor. ¿De acuerdo? Y claro, van a estar instalando una versión que está dentro del grupo de las betas y les va a servir este tutorial que está en la descripción de cómo instalar, así como se instaló 15.2 beta 1, ese mismo tutorial sirve para instalar este. Así que el consejo, escuchen, es solo para bajar, no para subir a esta versión. Por eso la flecha aparece para abajo. Y por eso la flecha está que hay que ir para abajo en 15.4 y en 15.3.1 bajen acá. Y bueno, y los que se encuentran hoy día en iOS, bueno, en 15.3 la versión final, no lo voy a colocar acá porque los que están en 15.3 o 15.2.1 o 15.2, bueno, el consejo sería quedarse ahí nada más. ¿De acuerdo? Ahora, no actualizar. Déjenme ganar este trozo de pizarra. Lo quiero separar con esta línea para que no vayan a confundir un consejo con otro. No actualizar si es que se encuentran en iOS 15.3 y 15.2.1 y 15.2 la versión final. ¿Se alcanza a ver todo eso? A ver, déjenme bajar un poquito esto. Ahí está. Entonces, estos dispositivos no actualizar y por favor, paciencia, paciencia. Hay otras veces que yo he dicho que si a ustedes son el tipo de personas que, que a lo mejor cuando están esperando algo con muchas ganas y les hace a lo mejor mal ver videos de actualización de Jailbreak, de las noticias de la semana, y sienten de que todavía no está liberado y tú lo quieres tener, no veas los videos hasta que aparezca el título acá en el canal que diga tutorial y aparezca tu versión de iOS, ¿ya? Hay algunos que yo sé que les afecta. Yo soy uno de ellos, te lo digo. A mí me complica cuando hay algo que yo lo anhelo y están ahí las noticias y, ay, prefiero no verlas. ¿De acuerdo? Prefiero no mirarlas hasta que tener alguna novedad más concreta. Me pasó el 2020 a mí con todo esto del COVID. Vi muchas noticias cuando estaba todo empezando la pandemia y empecé como a preocuparme, a darle muchas vueltas en el asunto. Claro, me interiorizaba, veía varias noticias y al final podía hablar con otras personas, pero lo único que transmitía era desesperanza, preocupación, angustia, estrés. Entonces, dejé de ver esa noticia y pasé creo que como 8 o 10 meses sin ver televisión. Así, no veo más hasta que aparezca alguna buena noticia y empezaron a aparecer las vacunas, etcétera. Yo soy ese tipo de personas que me afecta. O sea, si yo estuviese hoy día en alguna de estas versiones de iOS, yo no vería videos de noticias de jailbreak, porque a mí me afecta. Entonces, si tú eres como yo, que te afecta cuando hay algo que lo anhelas mucho, no los veas los videos, por favor. Eh, espera hasta que aparezca el tutorial. ¿De acuerdo? Donde también hablo bastante de esto cuando voy dando novedades diarias es en mi canal de Telegram. Tengo un canal de Telegram, estoy muy contento, estamos llegando ya a los 1000 suscriptores. Increíble cómo ha subido aquello. El enlace está en la descripción, ahí voy mandando novedades, hay veces que hago transmisiones en vivo ahí también, así que no se lo vayan a perder. Ya, sigamos con esto. Entonces, recapitulemos. Estamos acá teniendo este consejo importante que dice que si me encuentro en iOS 15.4 y en iOS 15.3.1, tienen que bajar
a 15.3 RC, porque se está firmando. Te va a aparecer el mensaje que estás en una beta, en una actualización, da lo mismo. Y a mí me aparece ese mensaje, yo estoy en una beta ahora, cuando sale el jailbreak se instala un tweak y se acabó. Sí, pero que el jailbreak de 15.3 se va a demorar más. Sí, se va a demorar, pero este jailbreak de 15.3 se va a demorar menos que 15.3.1 y que 15.4. Entonces, si te quedas acá, vas a esperar más que en la RC. Entonces, bajen a la RC, vean el tutorial de cómo instalar 15.2 beta 1, se hace igual. ¿De acuerdo? Se hace igual. Hagan una copia de seguridad, etcétera. Hay que formatear el teléfono. Ah, me da flojera. Bueno, algunos que por flojera están en una versión alta de iOS y tienen que esperar más por un jailbreak. Los que están en 15.3, 15.2.1 y 15.2, no actualizar y la suma paciencia. Ya, continuamos entonces. ¿Por qué quedan menos de 24 horas? Queda menos de un día para estar instalando iOS 15.1 porque hay un método que ya deja de funcionar y no deja de funcionar porque Apple lo parcheó, porque Apple lo bloqueó, para nada, sino que este método del perfil que retrasa las actualizaciones es un método el tradicional, podría decirse, que funciona sin ningún problema. Es un método que Apple permite y que es 100% confiable y es el que lamentablemente estos perfiles tienen una caducidad, vencen y vencen el domingo 13 de marzo. Entonces este directo se está haciendo antes del domingo 13 de marzo y ya después de eso no se va a poder más. Entonces, ¿cuál es el consejo? Tengo el perfil, en inglés también se conoce como el delay OTA, ¿cierto? El retraso de over the air de las actualizaciones automáticas a través del dispositivo. Entonces, hay dos formas. Este dura, mejor vamos a colocar acá, hasta el domingo 13 de marzo. ¿De acuerdo? Dura hasta ese día. Y este tutorial, o este método, mejor dicho, tiene dos formas de utilización. Y estas dos formas de utilización son con jailbreak y el otro método es sin jailbreak. Entonces, este perfil es solamente para subir de versión de iOS. ¿De acuerdo? Por eso es subir a iOS 15.1, no permite bajar, solo subir. Bueno, entonces lo tenemos acá con jailbreak y sin jailbreak. Los dos métodos están funcionando. Espera, podría juntar los dos acá. ¿De acuerdo? Este subir lo voy a colocar acá. Con estos dos se puede, los plumones, para subir a iOS 15.1. Lamentablemente, y ahí viene uno de los lamentos que recién le comentaba a Cecilia Cardoso de Argentina, es que no funcionan los A14. Subir a iOS 15.1 A14 A14 no funciona. De acuerdo, cualquiera de los iPhone 12, lamentablemente no funciona. Y esto funciona hasta el domingo 13 de marzo. Entonces, una de las preguntas que me estaban haciendo, la clásica, ¿no? Pregunta que se respondió la semana pasada. Pero, profe, ¿subo a iOS 15.1? ¿Pierdo mi jailbreak de iOS 14? ¿Pierdo la versión baja en la que yo me encuentro ahora? Lo que yo entrego es una recomendación. Yo subí algunos de mis dispositivos a iOS 15.1 y esto viene a ser como una moneda, ¿cierto? Que se tira al aire y es al azar. ¿Se acuerdan cuando está, y lo vuelvo a repetir, ¿se acuerdan cuando estábamos en iOS 15.2 y apareció esta posibilidad de que la vulnerabilidad funcionase en 15.2 beta 1? Yo mi teléfono no lo pensé dos veces, formateé y bajé de versión. Dije, mientras exista esa posibilidad, yo voy por ella. Y luego llegó la increíble noticia.
Increíble noticia de que 15.2 beta 1 era correcto. Qué bueno que se alcanzó a compartir el consejo, los tutoriales para que lo pudiesen realizar ustedes. Y claro, los que estuvieron atentos, por eso es recomendable que cuando estén suscritos al canal lo hagan con la campana activada. Yo sé que este tema de la campana de la notificación YouTube no lo hace bien siempre. Entonces, imagínate, si YouTube, digamos que falla sin la campana activada, o sea, háganlo por favor, ¿de acuerdo? Y si no estás suscrito, dale ahí a suscribirte. Si te gusta el jailbreak, dale nada más. El canal ya superó los 101.000 suscriptores. Es como 100.000 más 1.000 más ya han llegado. Y claro, es porque quieren estarse enterando de las últimas noticias del jailbreak, ver los tutoriales que le van a servir para conseguirlo, los consejos, etcétera. Y bueno, se ha compartido tutoriales para que estuviesen esperando en 15.2 beta 1. Era un riesgo que se corrió y ahí está el tema. Es un riesgo que se corrió. ¿Y qué pasó con el riesgo? Por temas de, uno lo hace sin saber la información concreta, sin tener la confirmación de la vulnerabilidad hasta dónde era compatible, sin miedo al éxito. Y subimos, instalamos 15.2 beta 1 y funcionó. Y esa beta estuvo un mes, más de un mes funcionando, como lo está hoy día, 15.3 RC, que se está firmando. Y si tú te encuentras en cualquiera de estas versiones, baja a 15.3 RC, baja allí, porque te va a servir. O sea, es mejor estar en esta versión que estar en esta. Esta se va a demorar más, se va a demorar menos. Ay, es que no quiero el mensaje de que estoy en una beta y que tengo que actualizar. Bueno, entonces quédate ahí y espera más. O sea, si tampoco no es de muerte no bajar. Pero si te vas a quedar arriba, tú lo conoces, ¿cierto? Hashtag sin llori, sin llorar. Ahora, ¿por qué recomiendo yo subir a iOS 15.1? A pesar de que estén en iOS 14, repito, si yo tuviese solamente un iPhone y no tuviese canal de YouTube, yo subiría. ¿Por qué? Porque se está hablando de que este exploit, este kernel exploit, lo vamos a colocar el nombre que le colocó ahí el Binary Boy, el kernel exploit titulado el desk-race, ya sabemos las versiones de iOS que son vulnerables. Entonces, ¿cuáles son vulnerables? Desde iOS 15.0. Lo que sea, 15.0, 15.0.1, 15.0.2, hasta iOS 15.1 y 15.1.1, 15.1.x. Todas estas versiones son vulnerables. No es vulnerable iOS 14. Entonces hay algunas personas que están en iOS 14 sin jailbreak, estoy esperando un exploit, estoy esperando que algo sea liberado. Pero ya fue liberado para iOS 15. Ay, es que va a ser rootless. ¿Qué importa? Los tweaks van a funcionar. No te preocupes de aquello. Ay, pero que cómo lo voy a tener que estar instalando. Creo que uno cuando pasa este tiempo instalando los tweaks es al principio, ¿cierto? Cuando por primera vez le llega el teléfono a le llega el jailbreak a tu teléfono después de un tiempo. Ese es el momento en el cual uno instala varios tweaks, pero luego cuando ya pasan 2, 3 días, ya no instalas tantos tweaks. Ya como que los actualizas, ya no ocurre tan fuerte como lo fue en el primer momento que le hiciste el jailbreak a tu dispositivo. Entonces, ¿cuál es el problema que sea rootless? Para mí, no es problema. Para mí, no es tema. Para mí, sea rootless o no sea rootless, es un jailbreak. Y le puedo instalar tweaks. Y puedo, como siempre lo he dicho, sacar del aburrimiento mi dispositivo, realizando un viaje al futuro, desbloqueando funciones que Apple te prohíbe. Que es prácticamente como el eslogan del canal, está ahí en la descripción, en la biografía, cuando ustedes entran a las pestañas del inicio del canal, ahí está dichosa frase. Entonces, si estoy en iOS 14 y no tengo jailbreak, eh, me voy simplemente y me queda tiempo todavía para estarlo haciendo. Entonces, excepto A14, F ahí en el chat. Y la otra confirmación que tenemos acá es que es compatible, como lo dijo Jay James, con todos los dispositivos. Entonces, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Hay dispositivos que no tienen jailbreak hoy día
en iOS 14 son dispositivos que quedaron excluidos y me están diciendo que tengo el Desk Race que funciona desde 15.0 hasta 15.1.1 y 15.1 lo puedes instalar el día en el cual se está haciendo este directo, en este segundo lo puedes hacer y que funciona en todos los dispositivos, entonces, ¡pum! Es sencillo. ¿Dónde es un poco más complicado, creo yo, de tener que cortar ese cordón umbilical? Si es que estoy en iOS 14 actualmente y tengo jailbreak en mi dispositivo. Y es ahí donde uno tiene que estar tomando la decisión personal. Siempre es una decisión personal. Yo no estoy en la casa de ninguno de ustedes con un cuchillo en la espalda. ¡Ey, actualiza, actualiza, actualiza! Simplemente doy mi apreciación. Hay algunos que yo me he dado cuenta que los videos dejan likes y dejan dislikes, cosas que a ti te gustan, que no te gustan. Hay cosas en las cuales tú estás de acuerdo y no estás de acuerdo. No todos tenemos que pensar igual. Entonces algunos dirán, entonces yo no quiero subir, me quedo en iOS 14, fantástico, recién lo veíamos en el chat, ¿cierto? Gente que dijo, me voy a quedar en iOS 14, no importa, y les deseo lo mejor en iOS 15, que pronto tengan su jailbreak. ¿Está bien? Pero hay otros que tenían jailbreak en iOS 14 y se fueron simplemente, corrieron el riesgo porque parte de tener el jailbreak como ha sido en años anteriores cuando nos encontramos en esta encrucijada, ¿cierto? Entre la espada y la pared, de que Apple va a cerrar una puerta y que ya no puedo hacer después nada con aquello, es que es ahí donde uno tiene que correr el riesgo, ¿de acuerdo? Y de hecho, lo mismo está pasando con Future Restore. Va a salir iOS 15.4 y va a haber el Future Restore ya no se va a ocupar de la manera tradicional con la última SEP y el último baseband, sino que hay que estar especificando cuál es la SEP y la baseband que quiero ocupar para que mi dispositivo que tiene Face ID siga funcionando el Face ID. Si no, va a quedar desactivado y para recuperarlo tengo que formatear el teléfono e irme a la última versión que va a ser 15.4. Ya voy a tener desbloqueo con mascarilla, pero jailbreak no. Entonces, o sea, jailbreak en el corto plazo, no. Así que esa es la situación actual. ¿De acuerdo? Quedan menos de 24 horas y hay que estarlo aprovechando. ¿De acuerdo? Si llega a salir un jailbreak y estamos acá, todos festejamos, todos felices. Y si no llega a salir, bueno, yo también me equivoqué. Y también mi equipo, también yo no voy a tener jailbreak. No va a ser algo de que, yo lo tengo y tú no. Pero mientras exista esa posibilidad, nos aferramos a ella esperando de que efectivamente así pueda suceder. ¿De acuerdo? Vámonos con la captura de pantalla, habiendo terminado ya esta clase. Vámonos acá, nos vamos a poner la gorra del abuelo, la gorra de Sirias acá, anhelando tener ahí este jailbreak. Entonces dejen ahí que se vea todo. Vamos con la captura, así, así, ahí como rogando por ello. Ya, mira las tonteras que hago, pero bueno, son 100, más de 100 semanas haciendo esto y ustedes saben que ahora tengo que decir captura de pantalla, captura de pantalla, no te cuesta nada, toma la captura, toma la captura, aunque estés viendo la repetición. Y ahora hay que ir a Twitter y colocar hashtag en vivo con el profe, me etiquetan para que me notifique, coloquen también el enlace del video, únanse al canal de Telegram, que el enlace está en la descripción, hay un canal secundario también de YouTube, todavía se va a venir ya el especial de los 100.000 suscriptores, todavía hay tiempo de mandarle a mi esposa una pregunta del jailbreak para que ustedes puedan estar allí respondiéndola, los que manden la pregunta van a participar en un sorteo muy especial, ya lo tengo ya decidido, les va a encantar el sorteo, créanme. Pero los invito a aquello, ¿de acuerdo? Así que voy a presionar acá en el botón de mostrar chat y vamos a leer ahí un poco los mensajes, ¿de acuerdo? Me dice acá Leo Campuzano, si ya hay jailbreak, entonces ¿para qué subir? Bueno, porque tendrías una versión de iOS más alta que la actual, en la cual tendrías un jailbreak. O sea, si hay posibilidad de tener el jailbreak, la idea es tener la versión más alta posible. ¿De acuerdo? Pero si te vas a quedar, Leo, en iOS 14 porque hay jailbreak, pero fenomenal. Lo decíamos recién, ¿cierto? A mí me funciona bien 14.8 y no subiré, perfecto, perfecto. Entonces, eso es lo rico de la vida, que cada uno tiene libre albedrío, ¿cierto? Entonces, Leo, dale con todo, disfrútalo, acá estamos nosotros esperándolo. Y si llega a salir, tampoco se trata de que, les dije que subieran a iOS 14. No, van a tener jailbreak en iOS 14.
No hay problema con aquello, ¿de acuerdo? Así que eh, eso. Profe, no me funciona el perfil de 15.1, me sale 15.2. Sigan ahí bien los pasos, por favor. Ah, ya. Estoy en 15.3 y no pude bajar con el método de la versión de 15.2 y a la beta. Bueno, Dylan, los tiempos se van pasando, ¿cierto? Se van cumpliendo los plazos y lamentablemente ya cuando se cierra una puerta, ya no hay nada que hacer ahí. Me pregunta a Predix, ¿qué son los tweaks? Los tweaks son aplicaciones que modifican tu sistema operativo para obtener funciones que tú en iOS nativo no tienes. Y los tweaks, hay unos de pago, otros gratuitos, y se bajan de una especie de App Store, que no es el App Store tradicional, sino que hay un App Store que se llama Cydia, y de ahí tú bajas los tweaks que modifican el sistema operativo. Una tienda paralela, ¿ya? Eh, Profe, instalo el perfil de 15.1, instalé, Miguel Argüello ya lo logró. Qué bueno, señor Loki, te veo acá en el chat, que gracias por estar acá. Así es, Ancover funciona excelente en iOS 14. Sigan ahí nada más. ¿Saldrá para 15.01? Sí, Adrián Pichardo, debiese salir. Me está diciendo ahí en el chat, Lucas Boyero, el moderador, que el tema del perfil dejó de funcionar, que lo habían dicho en Discord, que ya la oportunidad de subir con el perfil. Hello, darkness, my old friend. Ay, Lucas, a seguir intentándolo hasta que se pueda conseguir. Si ya no, sin Yori, tú sabes, Lucas. Lucas, tú te quedaste en 15.1, ¿cierto? Profe, usted es bien lindo. No lo creo. Me dice el niño, profe, que es Rootless. Me explica, Rootless es un jailbreak es un jailbreak, no te preocupes, vas a tener tweaks y se pueden instalar manualmente y se está buscando que los tweaks se instalen a través de Cilio, de un gestor de paquetes, de una aplicación de tweaks. Eso es todo. En la interna tú no te vas a dar cuenta qué es lo que está ocurriendo con el dispositivo, así que no te preocupes, es un jailbreak al fin y al cabo. Saludos hasta Venezuela también para David Martínez. Vamos dejando ahí su like si les gustó esta transmisión, si les gustó la clase, los consejos. Vamos que se puede. Me dice, eh, entre Dilige, Olos, profe, llevo días agobiado. Me compré un iPhone 13 y llegó en 15.2.1. Ya le bloqueé las actualizaciones bien. ¿Hay posibilidad de jailbreak? Sí, pero va a tardar un poquito más. He estado ocupado el último mes trabajando y ando al tanto. Mantén ese perfil nada más del que bloquea las actualizaciones y aguarda ahí nada más. ¿Ya? Me dice, profe, ¿se puede hacer jailbreak sin computador? Soy nuevo en esto. Sí, Erra Romero, se puede hacer, pero queda, usualmente ese método es de pago. ¿Ya? Estoy en 15.1, usé Future Restore, pero si hace una hora la oportunidad de subir, con el perfil murió. ¡Wow! ¡Wow! Esperemos que, espero que no sea cierto. Mañana va a salir el jailbreak. No, Karen, nadie ha dicho eso. Profe, me dice acá el perfil sí funciona, pero no el delay OTA. Acabo de subir otro XS. Leo Pérez, ¿a qué hora lo hiciste? ¿A qué hora subiste? Rubén está ahí despierto hasta ahora, hombre, desde España. Yo subí ya hace una semana y de momento no me arrepiento. Saludos desde un iPad. Ah, subiste el iPad que tenía en 14.6. Dale, Rubén, aguardemos ahí nada más. Profe, si me compro un 12 Pro Max, ¿qué iOS tiene? Va a depender, pues, si está usado, a lo mejor te lo van a entregar formateado con 15.3.1. Entonces, si lo vas a comprar usado, dile por favor no lo actualices, no lo actualices. Borra todo el contenido desde los ajustes, va a configuración general, restablecer y borrar todos los ajustes y contenido y el teléfono está limpio y no actualiza de iOS. Entonces, mejor que restablezca todos los valores. Gracias por todo, profe, pero Leo Campuzano, gracias a ti, hombre. Desde iOS 12 dejé de hacer el jailbreak. Dale a Predix. Qué bueno que ahí hayas regresado si es así. Profe, ¿habrá jailbreak en el iPhone 12 Pro Max en la beta 1? Sí, se supone que sí es compatible. Todos los dispositivos, ahí está. Lo dijo Jay James. All devices. Ahí está, all devices. Me dice, señor Loki, tengo un iPhone 7 en 15.1, bloqueé las actualizaciones. Eso es lo mismo que hay que hacer. Saldrá para 14.6 un iPhone 12. Por ahora, normal, los ojos están puestos en iOS 15. Así que eso. Sí, JG, voy a tratar de hacer ese video estos días. El tema es el tiempo. Me tiene pero matadísimo. Ustedes saben que ya entré a trabajar, entonces todos los días levantándome 6:30
llego a la casa a las 6 de la tarde y llego destruido en realidad, ya no está al mismo tiempo de antes, mi aventura de pandemia, este canal ya terminó, ya el video todos los días es algo que ya va a ser complicado que regrese, a no ser que salga un jailbreak como el de ahora y ahí sí que tendré que darle más duro ahí, ponerle más pilas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Yo me quedo en 14.41, me dice Gerardo Figueroa, perfecto. Bueno, hay una encuesta acá en el canal, si ustedes van a las pestañas, hay pestañas, ¿no? Inicio, videos, listas, comunidad. Y si entran a la pestaña de comunidad, hay una encuesta que te está diciendo, bueno, ¿en qué iOS está tu dispositivo principal ahora? Vayan a responder también esa encuesta, pues. Profe, tengo un iPhone XS Max con 13.5. ¿Qué debo hacer? Ándate a 15.1, pues. Si lo vengo diciendo, Tecno Diver. Profe, los iPad Pro M1 tendrán jailbreak en 15.1. Se espera que sí. Se dijo que eran todos los dispositivos. ¿Cuál jailbreak será mejor? ¿Checkra1n o Uncover en iOS 15? Yo creo que Checkra1n. Pero si sale Uncover no significa que es malo y que no lo voy a usar. Lo voy a hacer sin dudarlo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ya pues, me voy despidiendo entonces. Nos vamos viendo. Yo me quedo en 14.3. Dale, Víctor Martínez. Perfecto. Aguarde ahí nada más. Sí, Diego Riveso está dentro de los planes. Miguel Arguello. Ya. Se están respondiendo entre ustedes. Eh, Profe, ¿qué pasará con el Jefe de iOS 15? ¿Tendrá Cydia? Parece que no. Pero si lo saca el equipo de Coolstar, podría tener Sirio. No, profe, no se vaya, pero tengo que irme, estoy cansado. Tengo que hacer cosas ahora en la noche. Tengo que terminar de ver si el podcast ya subió, hacer la miniatura. Tengo otras cosas que hacer para mañana en la iglesia. Así que mi familia, bueno, mi esposa me está esperando ahora, mis hijos ya están durmiendo, así que les doy un beso a todos, un abrazo, el agradecimiento. No se vayan a perder el podcast que se va a publicar en 2 horas más, algo así, 2 o 3 horas más. Se va a publicar y hay unas preguntas muy buenas, como siempre. Ya pues, así que sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio. Descansen mucho. Nos vemos esta semana con otro video. Bye bye.